2008. Un viaje que hizo historia. La primera visita a los Estados Unidos del nuevo Papa. Su primera oportunidad para dirigirse a los católicos estadounidenses y hablar sobre el abuso sexual en la Iglesia Católica. Ninguna de mis palabras podría describir el dolor y el daño infligidos por tal abuso. Por primera vez, un papa se reúne con las víctimas del abuso. Fue el primer papa en pedir perdón por la crisis de abuso sexual con voz propia. Fue el primer papa en redactar un documento completamente dedicado al abuso sexual, y así sucesivamente. Pero detrás de las disculpas públicas y los encuentros históricos, hay una historia más sombría y complicada. Creo que la respuesta compleja y frustrante es que el Papa Benedicto XVI es a la vez parte del problema y parte de la solución en ese tema. Joseph Ratzinger no fue ni es villano de la crisis de abuso sexual en la Iglesia Católica de ninguna manera, pero tampoco es el héroe. Él era parte de una cultura. David Gibson es reportero especializado en religión y biógrafo del Papa. El poder, la autoridad de la Iglesia y el derecho canónico siempre estuvo en sus manos para hacer algo. Pero siempre tomó la vía más lenta, la táctica de postergar. Es algo que creo que la gente aún espera que responda. ¿Por qué? ¿Por qué no hizo más? Por décadas antes de convertirse en papa, Joseph Ratzinger fue un funcionario poderoso en el Vaticano quien más que cualquier otro, además del Papa Juan Pablo II, pudo tomar acciones decisivas para apaciguar la crisis de abuso sexual. Pero según dicen los críticos y muestran los documentos, la historia de cómo manejó los casos de pederastia es polémica, parte de una cultura de dilación y quizás obstrucción. Esa historia comienza en Alemania, en el pequeño pueblo de Grafin. En 1986, el párroco Peter Hullermann fue condenado por abusar sexualmente de niños. Pero tan impactante como el abuso mismo fue esto. Hullermann ya antes había abusado de niños y la jerarquía de la iglesia lo sabía. Yo era monaguillo en la iglesia donde sucedió e iba a misa de 2 a 3 veces por semana. En esta iglesia, en Essen, Alemania, Wilfried Fesselmann dice que Hullermann abusó de él 7 años antes de ser arrestado en Grafin. Fesselmann apenas tenía 11 años. Me dio algo de beber y comencé a sentirme mal. Luego se desvistió y me dijo que también me desvistiera. Luego nos tocamos y tuve que hacerle sexo oral. Hullermann fue transferido a Múnich para someterse a terapia. Su psiquiatra advirtió a la iglesia que no debería permitírsele trabajar de nuevo con niños, pero unas semanas después del traslado, Hullermann fue asignado a una nueva parroquia. ¿Quién supervisó el traslado de un delincuente sexual conocido a la nueva iglesia? El hombre que hoy conocemos como el Papa Benedicto, entonces cardenal Joseph Ratzinger, arzobispo de Múnich. Múnich debió suspenderlo en 1980. El señor Ratzinger, o quien fuera el encargado de asegurar que no permanecieran en la iglesia, debió haberlo expulsado. Esto podría haber salvado a muchas víctimas. El Vaticano admitió que el cardenal Ratzinger aprobó el traslado de Hullermann a su diócesis en Múnich, pero dice que fue el asistente de Ratzinger quien asignó al sacerdote pederasta a una nueva parroquia. Una decisión que, según el Vaticano, Ratzinger desconocía. Esperábamos cambios. El monseñor Charles Cicluna, fiscal de la Santa Sede, trabajó con el Papa por años en los casos de abuso sexual. Cuando conversó conmigo en el Vaticano, fue su primera entrevista para televisión sobre el historial del Papa. Hablamos de una diócesis enorme.
con un mínimo de 1.000 sacerdotes. El arzobispo de Múnich-Freising debe delegar. Él delegaría sus decisiones y el seguimiento a otros. Eso es completamente entendible, pero de esos miles, apuesto a que no había muchos pederastas. Aspiramos que no. Es cierto, y probablemente es más fácil hacerle seguimiento a los pederastas. Mi pregunta para ustedes, ¿es posible que el cardenal Ratzinger pudo hacer un mejor trabajo en el seguimiento de los pederastas? Conociendo a Ratzinger, cuando delega algo, uno siente que es responsable. Es muy triste delegar cosas y que las ignoren. ¿Qué hacer? Es decepcionante. Si el cardenal Ratzinger en Múnich no supo del padre Peter Hüllermann, debió saberlo. Es una de las responsabilidades de un arzobispo. Siempre se sabe dónde están sus sacerdotes. No estaba cumpliendo su tarea. Hüllermann finalmente fue expuesto en 2006, no por la iglesia, sino por Wilfried Fesselmann, tras someterse a terapia. Lo busqué en Google e inmediatamente vi su nombre y supe que estaba trabajando con niños otra vez. Quedé totalmente sorprendido de cómo podía pasar algo así. El Vaticano afirma que cuando Ratzinger dejó su cargo en Múnich, también dejó atrás el problema de Hüllermann. Es apropiado que una vez que se cuenta con un sucesor, la responsabilidad sea suya. ¿Dónde estaba Benedicto todos estos años cuando el sacerdote abusaba de otros niños? ¿Por qué no dijo nada? Cuando el escándalo de abuso sexual explotó en los años 80 y 90, ¿nunca quiso revisar el caso de ese tal Peter Hüllermann? Quizás para ver dónde estaba. El Papa nunca ha mencionado el tema. ¿Cuántos sacerdotes pederastas más pudieron estar bajo su jurisdicción cuando estuvo en el arzobispado de Múnich? No lo sabemos. Tras 5 años como arzobispo de Múnich, Ratzinger fue promovido a una posición en el Vaticano donde se vería directamente involucrado en algunos de los más notorios casos de abuso sexual en los Estados Unidos. En un retiro lacustre en el norte de Wisconsin, Terry Kohut trata de escapar de su pasado. No es fácil. Hace 50 años, cuando apenas tenía 10 años, Terry, quien es sordo, fue enviado a la escuela de St. John en Milwaukee, Wisconsin. Lo que le sucedió allí a Terry y a otros 200 niños sordos es el centro de la crisis de abuso sexual de menores en la Iglesia Católica. Y de la pregunta sobre si el Papa Benedicto, entonces Cardenal Ratzinger, lo sabía. Terry Kohut nunca había hablado públicamente sobre los horrores que sufrió en St. John, hasta ahora. ¿Qué le hizo? Una mañana cuando entré en su oficina, la puerta estaba cerrada y el padre Murphy me dijo, «Bájate el pantalón». El padre Lawrence Murphy fue director de St. John más de 2 décadas. Su carisma y liderazgo le ganaron fondos para la escuela y respeto de la comunidad. Pero el padre Murphy también ha sido acusado por decenas de sordos como el hombre que los violó y abusó sexualmente de ellos por años en su niñez. Y el padre Murphy me dijo que me acostara. Y me acosté con los pantalones aún en mis tobillos, en la cama, y luego me tocó. La conducta del padre Murphy llegó a oídos del cardenal Ratzinger, pero su manejo del caso sorprendería a las víctimas de Murphy. Creo que el caso de Murphy muestra la deferencia que el cardenal Ratzinger y el Papa Benedicto siempre dio al sacerdote. Lo que suceda en el tribunal. Hoy en día, Terry Kohut está demandando al Vaticano por lo que el padre Murphy le hizo en St. John. Su acusación es la primera en nombrar específicamente a Joseph Ratzinger, ahora Papa Benedicto.
Hasta ahora, Terry Kohut solo es referido anónimamente como Ciudadano 16. En una exclusiva entrevista para CNN salió a la luz pública. Estaba confundido, no sabía por qué sucedía eso. Era un sacerdote. Trataba de entenderlo, no podía creer que un sacerdote hiciera eso. Desde 1950 hasta 1974, el padre Murphy abusó de hasta 200 niños sordos según documentos del tribunal.